Estamos entonces, una más, segundo mensaje de esta nueva serie que comenzamos de Efesios. Vamos a estar un buen tiempo estudiando Efesios. Claramente vamos a hacer un pequeño paréntesis el domingo que viene por la celebración de Navidad. Y bueno, vamos a ver el 24, a ver qué hacemos. Pero bueno, para mí la verdad que muy bueno poder seguir profundizando en esto, en conocer más sobre esta carta, una carta muy, muy importante en la palabra de Dios, con un montón de cosas súper valiosas para nuestra vida. Y habíamos comenzado diciendo que leer las cartas del Nuevo Testamento, leer las epístolas, es casi como chusmear la correspondencia ajena, ¿no? ¿Por qué? Porque no era una carta que es útil para nosotros, es palabra de Dios, es inspirada por Dios, pero se le escribió a otras personas y fue escrita por otras personas que ni sabía que nosotros íbamos a existir. Entonces, por eso es muy útil para todas las cosas que Dios nos quiere enseñar a través de la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso. Es muy importante que nosotros podamos considerar quién fue el escritor, quién fue Pablo, que eso estuvimos hablando bastante el domingo pasado. Si alguno de ustedes no estuvo o no se acuerda, vaya y que está ahí en YouTube el mensaje, la predicación, lo pueden volver a escuchar. Y hoy vamos a leer entonces de vuelta el versículo 1 y 2, donde dice, comienza así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces hoy queremos investigar un poco a ver a quién le está hablando Pablo, quién es esta audiencia, quién es esta iglesia. Y hay una cosa clara que les dice: le está hablando al pueblo santo de Dios. Ellos son los santos de Dios y son fieles en Cristo Jesús. Es una iglesia santa y fiel. Y que se reúnen ¿en dónde? En Éfeso. Entonces, esta cuestión de que Pablo llama a esta iglesia santos, quizá para alguno que viene de algún pasado, de haber vivido muchos años, quizá en un contexto más relacionado hacia lo católico, estamos acostumbrados a pensar en los santos como los santos que canoniza la Iglesia Católica, ¿no? Que se les atribuye ahí de alguna manera y va y después se le hace una estatua y se le ora, o la gente le pide cosas a los santos y hay como unos requisitos que se le tienen que haber atribuido una cierta cantidad de milagros y cosas así. Bueno, ese no es el concepto de santos que tiene la Biblia. La palabra santos en la palabra de Dios significa meramente apartados, diferentes, ¿no? Incluso antes de pensar en una santidad moral, no significa solamente sin pecado, pero significa apartado, separado de lo demás, ¿no? Entonces, cuando decimos que algo ha sido santificado, por ejemplo, una palabra aparece muchísimo en el Antiguo Testamento, principalmente todos los rituales que se hacían en el templo o antes de que estuviera el templo, en el tabernáculo. Todo lo santo era aquello que era apartado con un propósito específico. Y en el caso del templo era aquello que había sido apartado con el propósito específico de ser utilizado para la adoración a Dios en el contexto del templo, ¿no? Entonces, una más vamos a ver ahí. Quería ponerle este mapita para ubicarnos un poco, porque hablamos de Éfeso. Esto se ubica en el mar Mediterráneo. Esta costa de acá es la costa de Israel, ¿no? Por acá vemos, bien acá abajo, acá Jerusalén, el Monte de los Olivos, Nazaret, donde creció Jesús. Está bien cerquita, sé que capaz no lo pueden ni leer, pero para que nos demos cuenta un poco la diferencia, ¿no? Esta sería un poco la zona de Israel, o de Judea en realidad en esa época, dentro de la... Y por acá más al norte, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Pablo el domingo pasado? Que por acá al norte, esto ya es parte del Imperio Romano, fuera de lo que era Judea, Antioquía. Que esta fue y miren, y acá Damasco. ¿Se acuerdan que acá fue en camino a Damasco donde Saulo tuvo ese encuentro con Jesús y Jesús lo llamó a que ahora fuera su seguidor y lo fuera a servir? Después había ido unos años a Arabia, que es más para esta zona, fuera del mapa. Después volvió a Damasco. Y después se había ido a Tarso, que está acá arriba, ¿no? Y Tarso relativamente cerca de Antioquía. Entonces, ¿se acuerdan que Bernabé lo llamó a Pablo para que fuera a servir a Antioquía, para poder estar enseñando y sirviendo a la iglesia en ese lugar? Y ahí estuvieron unos años.
Y desde esta iglesia de Antioquía es que Pablo comienza a hacer sus viajes misioneros al resto del Imperio Romano. Y Éfeso lo vemos por acá, en esta zona que se la conoce como Asia Menor, también todo lo que hoy en día es Turquía, ¿no? Y vemos por acá, ya más en la parte, esto en la península de Grecia, vemos la ciudad de Corinto, que también tiene bastante relevancia y en alguna cosa que vamos a mencionar hoy. Entonces, ubicamos acá a Éfeso, ¿no? Bien lejos de donde estaba Jerusalén, bien lejos de Antioquía, de donde había salido Pablo, de hacer sus viajes misioneros. Y algunas cosas que sabemos nosotros, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, quizá no tan importante claramente como Roma, pero muy importante, una ciudad muy grande. Para ese entonces muchos estiman que había entre 300 y 400.000 habitantes, lo cual era una ciudad muy grande para esa época. Imagínense que Roma, siendo la capital de todo el imperio, se estima que ni Roma casi que ahí podía andar llegando al 1.000.000 de habitantes. O sea que para dar una idea que en esa época no existían ciudades tan grandes como hoy en día. Entonces realmente una ciudad de 300 o 400.000 habitantes era una ciudad muy grande y poseía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que quizá alguno ya lo ha escuchado, que era un templo de la diosa Diana, que bueno, Diana era el nombre que le habían dado los romanos, pero era la misma diosa que tenían los griegos, que se llamaba Artemisa. Y hay discusión exactamente diosa de qué era, pero muchos le atribuyen de la fertilidad, pero se le atribuyen muchas cosas a esa diosa y era muy fuerte la adoración que se le daba a esta diosa y ese templo en ese lugar. Pero mucho de esto podemos aprender también en Éfeso, en Hechos, en el libro de los Hechos. Y Priscila nos estuvo leyendo recién ese pasaje en el capítulo 18 del versículo 24 en adelante. Entonces vemos que una de las primeras cosas que nosotros aprendemos ahí es que este principio de la iglesia de los seguidores de Jesús en Éfeso, a esta iglesia a la cual Pablo le estaba escribiendo, unos cuantos años más adelante, comenzó con un señor que se llamaba, ¿se acuerdan de lo que leyó Priscila? Apolos. Claro, si me pasa claro. Muy bien, excelente. Comenzó con Apolos. Y Apolos era alguien griego, también es un nombre muy, es más, Apolo es el mismo nombre que uno de los dioses, y pero era una persona que se había convertido en un seguidor de Jesús, pero este mismo pasaje en Éfeso nos dice que él predicaba un mensaje incompleto, porque él había escuchado de Jesús, había creído en Jesús, pero él había sido bautizado, dice acá, con el bautismo de Juan. En el versículo 25 dice, era un servidor ferviente de espíritu y hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y esto un pequeño recordatorio, ¿qué significa que conocía solamente el bautismo de Juan? ¿De qué Juan estamos hablando? ¿Juan el discípulo? Juan el Bautista, excelente. Y Juan el Bautista, ¿cuál fue su rol? Era un profeta, ¿y su rol cuál era? Era preparar el camino o anunciar la venida de Jesús. Entonces, él bautizaba gente, pero era un bautismo muy diferente a cómo nosotros nos bautizamos hoy en día. Porque el bautismo de él era un bautismo en señal de arrepentimiento, de reconocer que el pueblo de Dios estaba equivocado, y con ese bautismo era una forma de identificarse, es decir, yo como judío reconozco que nuestro pueblo se ha alejado de Dios y que por lo tanto necesitamos la venida, la llegada de este Mesías que está por venir y nos queremos someter a él. Pero nosotros después aprendemos en las Escrituras que Jesús dijo que nosotros íbamos a ser bautizados por el Espíritu Santo y fuego, que aparte era algo que el apóstol Juan también anunció, y que Jesús anunció que después que él resucitara y él ascendiera al Padre, él iba a enviar al Espíritu Santo. Y que el bautismo por agua que nosotros practicamos es una señal de ese nuevo nacimiento, o lo que Jesús le enseñó a Nicodemo en Juan 3, que tenemos que ser nacidos de espíritu, de agua y espíritu. Entonces, hoy en día se habla mucho también de esta cuestión de ser bautizado por el Espíritu Santo en algunas iglesias y todo lo demás como una experiencia diferente, pero lo que la palabra de Dios nos enseña a lo largo de su enseñanza es que el momento en que una persona se entrega y viene a Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida y nos sella, o sea, nos marca con la promesa de que hemos sido salvos,
Y el bautismo por agua que nos hacemos es ese primer paso de obediencia en la vida de un creyente que muestra externamente que nosotros hemos muerto en nuestra vieja vida y somos levantados en una resurrección, en una nueva vida en Cristo y en el Espíritu. Entonces, esto es lo que nos muestra acá de qué era lo que le faltaba. Y era algo súper importante porque después nos muestra que los discípulos que se convirtieron ahí, que empezaron a seguir a Jesús en esa ciudad de Éfeso, habían aprendido Jesús, pero no tenían ni idea sobre la promesa del Espíritu Santo. Y era algo que realmente a ellos les faltaba. Apolo se nos menciona también, bueno, que era de Alejandría del norte de África, ¿no? O sea, literalmente era un africano que había conocido de Jesús y ahora andaba recorriendo el Imperio Romano predicando. Tremendo cómo Dios lo había movido a pesar de que él le faltaba información, no tenía contacto con los apóstoles, pero Dios lo había movido a esto. Y es tremendo algunas cosas que podemos aprender nosotros de él, porque dice que Priscila y Aquila se acercaron a él para discipular. Y es tremendo los movimientos, porque aprendemos de otras partes de la palabra, que Priscila y Aquila eran romanos, pero muy probablemente específicamente de la ciudad de Roma. Y en algunos momentos sabemos que la iglesia en la ciudad de Roma, o por lo menos la iglesia en la ciudad de Roma llegó a ser bastante grande, así que es probable que hubiera varias iglesias locales, pero por lo menos una de las iglesias se reunía en su casa. Y es también varias cosas que vamos leyendo de ellos que no nos vamos a detener, pero su oficio con el que andaban recorriendo el Imperio Romano por ahí también, que ahora los encontramos en Éfeso, a pesar de que eran de Roma, es que ellos eran hacedores de tiendas. ¿Y no suena a alguien más que hacía eso? Pablo. Y acá ya hay un poco de conjetura, ¿no? Pero es muy probable que ellos, en esta amistad que formaron con Pablo, en esta colaboración, lo hayan ayudado a Pablo en esta forma que él necesitaba ir a sustentarse, trabajar, porque él trabajó mucho tiempo en iglesias donde que no le daban lo suficiente a él para poder vivir, y era casi como si yo hoy en día viera, no sé, algún otro pastor que realmente está trabajando y trabajando y trabajando y no tiene para vivir, y yo le diga, mira, vení que te voy a prestar una cámara y te voy a enseñar a sacar fotos y te vas a venir conmigo a trabajar y te voy a enseñar el oficio, ¿no? Y bueno, y lo mismo, ¿no? Probablemente lo hayan agarrado y le hayan enseñado y él ahí se fue y ahí aprendió a hacer esto de hacedor de tiendas o hacedor de carpas. Y es muy significativo, si no nos vamos a detener en esto, pero lo quiero mencionar, muy significativo este detalle de que de ellos que todo el mundo asume que eran el matrimonio, es muy significativo que se la mencione primero a ella, a Priscila. ¿No? Y no sabemos exactamente por qué significa, pero por el tipo de cosas que ellos hacían, el tipo de trabajo que ellos hacían, era muy probable que ella estaba quizás tan más involucrada activamente en un montón de cosas activas en el ministerio práctico, quizás por diferentes razones. Acá estoy conjeturando, no inventando, pero bueno, me estoy tomando algunas libertades. Quizás su esposo, Aquila, estaba un poco más enfocado en esta parte del trabajo y ella la que quizá había tenido posibilidades de aprender algunas cosas más de la palabra, y por eso específicamente en ese orden se menciona que ellos tomaron a Apolos aparte y le dijeron, che, mirá, nos encanta tu entusiasmo, pero se nota que hay cosas incompletas en lo que vos estás enseñando, y vení que te vamos a contar un montón de cosas que pasaron en Jerusalén después que vos te fuiste y se ve que no llegaste a escuchar de la venida del Espíritu Santo. Y lo que pasó en Pentecostés y otras cosas que han seguido pasando ahí. Y esto nos enseña mucho de los dos lados. De Apolos nos enseña muchísimo y nos deja muchas lecciones, porque vemos en Apolos un hombre que se lo describe como que era poderoso, era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, un tipo de mucho conocimiento, un tipo muy habilidoso, muy talentoso, y que eso no lo llenó de orgullo, sino que fue lo suficientemente humilde para que cuando un matrimonio se le acercó en privado y le dijo, che, mirá, te faltan cosas, él estuvo dispuesto a escuchar y a someterse a ser enseñado por otros, a pesar de que él era este gran maestro, que él solo andaba recorriendo el Imperio Romano predicando a Jesús. Es fuerte eso, ¿no? En un contexto donde le podría haber dicho, pero salgan de acá ustedes, vaya a saber de dónde salieron ustedes romanos. Si fueran judíos todavía, pero ustedes otros gentiles, ¿qué me van a querer enseñar a mí? Y sin embargo él mostró una humildad tremenda, ¿no? Y por otro lado, vemos en Priscila y Aquila también lecciones muy fuertes de humildad.
porque ellos no aprovecharon este mensaje incompleto de Apolos para humillarlo en público, ni para despreciarlo, ni siquiera ellos podrían haber tomado esto, haber sentido celos de lo elocuente que él era, de lo habilidoso, lo talentoso, y haber dicho, bueno, ahora en público, acá en la sinagoga, o donde lo estemos escuchando, lo vamos a humillar acá delante de todo, le vamos a decir en todo lo que él está equivocado y todas las cosas que él no sabe y que somos nosotros los que tenemos que estar enseñando acá. Sin embargo, ellos humildemente lo toman aparte, ven que él tenía un buen corazón y en privado conversan con él y en privado empiezan a tener estas conversaciones. Entonces, esto ya nos deja mucho a nosotros para aprender de cómo comenzó la iglesia en Éfeso. Comenzó con personas con un buen corazón, deseosas de predicar la palabra, pero con mucha humildad, queriendo hacer las cosas bien y queriendo honrarse los unos a los otros y creyendo lo mejor del otro. Entonces, cuando nosotros vemos que otros fallan, que vemos que otros se equivocan, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Corregimos en amor? ¿O corregimos con altivez, con orgullo? ¿Corregimos señalando? ¿Corregimos humillando al otro? ¿O llamamos aparte, en privado, hablamos, escuchamos? Cuando nos toca ser corregidos, sacamos ahí nuestros títulos, sacamos ahí nuestra experiencia, sacamos las cosas en las cuales nos podríamos agarrar para decir que somos mejores que los demás. O estamos dispuestos a escuchar, a ver qué es lo que el otro tiene para decir y con humildad recibimos la corrección que se nos está ofreciendo. Entonces, bueno, y esto así, cosas muy interesantes, ¿no? Y vemos después también, en el comienzo del capítulo 29, que llega Pablo y se encuentra con esto, y ve que estos discípulos que habían quedado de la predicación de Apolos, no habían sido bautizados, o habían sido bautizados, pero con el bautismo de Juan, ¿no? Entonces, dice ahí, mientras Apolo estaba en Corinto, o sea que acá Apolo se fue de Éfeso, él también era un predicador itinerante, era un misionero, y acá yo me había notado esto, ¿no? En Éfeso se dio la situación opuesta que en Corinto. Hay un pasaje muy conocido en la primera de Corintios, lo tengo acá anotado en 1 Corintios 3:6, ¿se acuerdan que dice? Yo sembré, dice Pablo, Apolo regó por el crecimiento del lado de Dios, ¿no? Hablando de cómo comenzó la iglesia en Corintios. Bueno, en Éfeso fue al revés. En Éfeso se podría decir que Apolos sembró, Pablo regó y el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí se fue Apolos a Corinto, pero ahí fue que llega Pablo a Éfeso, estaban como cruzados, ¿no? Y dice, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. ¡Qué genial, qué linda sorpresa! Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué era lo que Pablo esperaba? Una persona que cree, recibe el Espíritu Santo. Acá vemos otra conexión muy importante entre el momento de la conversión con la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Le dijeron, no, ¿qué es eso? Le dijeron, ni sabemos lo que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Otra cosa interesante, Pablo asume que si ellos creyeron, habían sido bautizados. Y Pablo les dice, lo que yo les expliqué recién, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto fueron bautizados, se bautizaron 2 veces. Ahora, esto es un detalle muy práctico, pero es importante, un asterisco ahí que es bueno que lo hablemos, a pesar de que no es el punto central de hoy. Hay varios que quizá fueron bautizados de niños, quizá a través de la Iglesia Católica, y ese no es el bautismo de Jesús, porque no es un bautismo en el cual uno pueda haber tomado una decisión consciente de haber sido bautizado. También hubo muchas personas que de grande, e incluso en iglesias evangélicas, han sido bautizadas, pero que han llegado a la convicción que se tiene que volver a bautizar, igual que estos hombres. ¿Por qué? Porque yo conozco varios casos de personas que dijeron, bueno, cuando yo fui adolescente, me bauticé en la iglesia a la que iba, y en realidad fue por presión, porque había un grupito de varios adolescentes, no es que nadie los obligó, pero había un grupito de varios adolescentes, amigos míos, que se iban a bautizar y yo no me quería quedar afuera. O me parecía raro eso de que cuando se celebrara la Santa Cena,
yo me quedé sentado ahí y me daba cosa. Entonces yo quería empezar a hacer como los demás. Entonces pedí para bautizarme. O quizá fue por fe, pero hay personas que después a lo largo del tiempo llegan a entender de que en alguna etapa de su vida, aunque iban a la iglesia, no habían conocido el verdadero evangelio. Y no habían creído en este evangelio que es solamente por gracia, por medio de la fe, para salvación, sino que habían creído en un evangelio diferente, torcido, y por lo tanto entendían que era necesario que ellos se bautizaran en este bautismo con el significado real de este bautismo, que es en ese entendimiento que es testimonio público de la fe a través de la cual yo decidí seguir a Jesús y morí a mi vieja vida, fui sepultado a mi vieja vida, morí a mi pecado y fui levantado a una nueva vida en el Espíritu, una nueva vida en la cual yo ahora quiero vivir para Jesús. Entonces, yo les dejo esta pregunta. Yo no conozco la situación de, quizá hay alguno de ustedes que todavía no ha sido bautizado. Quizá ha habido alguno de ustedes que ahora al escuchar esta explicación dice, capaz que me bauticé en algún momento, pero no sé si yo era salvo en ese momento. Y quizás es una conversación que tenemos que tener. Es una conversación que Pablo tuvo con estos discípulos. Él no les dice que ellos no eran creyentes, él no les dice que ellos no eran salvos. Lo que les dice es, cuando ustedes se bautizaron por los motivos y las razones equivocadas. Por lo tanto, vamos al agua. Como ese paso de obediencia a Dios. Entonces, ahora sí, una más. Entonces, bueno, esto eran cosas importantes mencionar de cómo comienza la iglesia de Éfeso, ¿no? Y ahí nos dice que Pablo se quedó por más de 2 años predicando y enseñando. Y ahora sí, ese pasaje, este saludo que Pablo le hace ahora muchos años después a la distancia a esta iglesia, le dice a ustedes que son santos y fieles al Señor. Entonces quiero que veamos también en esta historia de la iglesia de Éfeso algunas razones por las cuales la iglesia es santa, apartada por Dios y para Dios. Cuando Pablo escribe en Efesios 1:1, dice al pueblo santo de Dios, o aquellos que son santos, Pablo tiene 2 cosas en vista. Pablo tiene en vista primero una realidad espiritual. Cuando vos y yo nos convertimos en hijos de Dios, nuestro pecado es perdonado, espiritualmente somos apartados por Dios. Somos santificados, somos lavados de nuestra culpa, somos lavados de nuestro pecado, somos libres. Él rompe las cadenas de nuestros pecados. Y eso, por definición, espiritualmente hablando, fuimos hechos santos. A eso teológicamente se llama una santidad posicional. No los quiero aburrir con palabras raras, pero posicional, ¿qué significa? Que yo tengo una posición de santidad en Dios y vamos a hablar más de eso más adelante, pero es de lo siguiente que va a hablar Pablo en Efesios 1, porque dice han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces quiere decir que hay una realidad espiritual en la cual somos santos por lo que Cristo hizo en nosotros. Él ya nos apartó, nos hizo diferentes al resto. Nos santificó, nos hizo santos. Pero también hay un montón de cosas prácticas en la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a vivir en esa santidad. Y acá vemos algunas también, ¿no? Primero lo vemos en este bautismo de los 12, ¿no? Estos 12 fueron bautizados. Ser bautizado es una forma práctica de mostrar y demostrar nuestra santidad, que Dios nos separa del mundo, nos hace diferentes. Él quiere, a través del bautismo nosotros demostramos que ya no somos como éramos antes, que estamos comenzando a vivir una nueva vida. Pero también vemos que ellos necesitaron apartarse de la oposición. El capítulo 19, versículo 9 dice, acá nos dice que Pablo empezó a predicar en las sinagogas durante unos 3 meses, dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, o sea, el camino de Jesús, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. O sea, no tenían una iglesia, no tenían para alquilarse un templito, un lugar, ellos iban a la sinagoga, pero ahí se les complicó, ahí los rechazaron. Y Pablo dijo, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros no podemos seguir conviviendo en medio de esta división, nos vamos a santificar, nos vamos a apartar.
Y ahí quizás donde comenzó más visiblemente la iglesia. Porque ya no estaban ahí todo el tiempo juntándose entre los judíos que no creían y rechazaban el mensaje, sino que decían, a partir de ahora nos vamos a juntar entre aquellos que sí creemos y somos discípulos de Jesús. Y encontró este lugar del cual no tenemos detalle de qué era ni nada, pero se llamaba una escuela de Tirano. Tirano no es una palabra fuerte hoy en día, pero era el nombre. Y era un lugar muy común en las ciudades importantes, las ciudades principales del imperio grecorromano, que eran lugares públicos de discusión, de enseñanza, donde la gente podía ir, podía enseñar, otra gente podía venir a escuchar, y fue un lugar de reunión pública para esta iglesia. Y ahí se empezaron a reunir. Entonces ellos se empezaron a apartar. Cuando vos y yo nos venimos, nos congregamos, el venir acá, a pesar de que no estamos quizá tan... Esto no es que estemos todo el tiempo haciendo reuniones al aire libre, como vamos a hacer el domingo que viene, pero es una declaración pública el hecho de que los domingos la iglesia está abierta y venimos acá y nos reunimos y nos congregamos. Es una declaración para el mundo de decir, estos que estamos acá somos seguidores de Jesús y esto es una expresión visible de su iglesia. Entonces, y es una forma de ser santos. Y de vuelta, no me malentiendan, estamos hablando de esto de que no porque venía a la iglesia somos santos en ese sentido, que no tenemos pecado. No estoy diciendo de que es una forma en la cual demostramos que somos un pueblo de Dios apartado del mundo para Él. Y después sí, volvemos al mundo y estamos en el mundo, como dijo Jesús, y vamos a bendecir al mundo. Pero es una forma en la cual demostramos que somos un pueblo de Dios diferente al resto del mundo. Tremendo. Hay una historia que no tenemos tiempo para profundizar en esto, pero vemos que hay unos que, ¿qué pasa? Pablo empieza a predicar, pero también empieza a hacer señales y milagros y empieza a ser muy conocido en esta ciudad. Se empieza a correr la voz de este apóstol, de este maestro que venía a enseñar el evangelio y que estaban sucediendo muchos milagros a través de él. Y hay algunos que sin creer en Jesús, sin entregarle su vida a Cristo, querían imitar, querían robar esto, querían ver si podían apoderarse de este poder, valga la redundancia. Sucedió algo similar en otro lugar con un mago que quiso comprar el poder de Dios y le fue muy mal. Pero esa es otra historia. Acá vienen y solitos se mandaron y fueron a expulsar unos demonios, estamos hablando de personas no cristianas, y le dijeron, nosotros te reprendemos, salí de acá y te lo decimos en el nombre de Jesús y de Pablo. O sea que era como, bueno, lo usaron de amuleto. Y el demonio literalmente le contesta ahí en el versículo 15, dice, pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y después, ese hombre endemoniado les dio una paliza bárbara que dice que salieron corriendo prácticamente desnudos. Entonces, vemos acá cómo los demonios reconocen a la iglesia verdadera. El mundo espiritual reconoce quiénes son parte de la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa, apartada por Dios y para Dios. Y también una iglesia santa, o sea, una iglesia apartada, una iglesia purificada por Dios, deja también la idolatría. Versículo 18. Dice también muchos que habían creído, o sea, los que eran parte de la iglesia verdadera, continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Está hablando de que estaban confesando su pecado. Venían a la iglesia, venían a las reuniones de la iglesia y confesaban su pecado. Muchos de los que practicaban la magia juntaron sus libros de magia, y los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio, o sea, el precio de las cosas que quemaron, y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata, unos 180 kilos de plata. Un disparate. Lo que hoy sería cientos de miles de dólares más o menos, en libros así, esos súper valiosos para ellos, en cuanto a la práctica de la magia y artes oscuras, de cosas demoníacas. Y lo quemaron todo porque vieron la luz y entendieron que no podían seguir viviendo igual. Entendieron que la iglesia había sido apartada por Dios y para Dios y debía caminar y vivir en esa santidad.
Entonces espero que ahora empiece a nosotros a surgir algunas preguntas para nosotros. Una iglesia santa deja la idolatría atrás. ¿A qué cosas en nuestra vida nos estamos aferrando? Como esas cosas que nosotros todavía valoramos de nuestra vieja vida y que no estamos dispuestas a quemar en el fuego de nuestra adoración a Dios. ¿A qué cosas todavía nos aferramos y no queremos santificar en nuestra vida? Y una iglesia santa muestra a Jesús con claridad. Acá me vuelvo un poco para atrás. Pero en el versículo 10 dice de cómo Pablo fue ahí a la escuela de Tirano y ahí estuvo enseñando con la iglesia. Dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, no en Éfeso, en Asia, de todos los que vivieron en Asia, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Tremendo, de estos 2 años de ministerio de Pablo en Éfeso, dice que fue tanta la gente que empezó a conocer de este evangelio, los que se convertían, lo que eso se contagiaba y otros empezaban a predicar, que se esparció desde Éfeso, el resto de Asia conoció del mensaje de Jesús. Esto es impresionante, esto es lo que pasa cuando una iglesia vive en la santidad que Dios le ha dado. Comparte con claridad el evangelio de Jesús. Y esto con claridad lo digo porque si nosotros no lo compartimos con claridad, no nos vamos a diferenciar del resto. Vamos a ser uno más del montón. Y justamente la santidad lo que nos muestra es eso. Se muestra cómo somos diferentes. Es en amor, es tratando a la gente con mucha amabilidad, es predicando la gracia, es abrazando al resto, pero con claridad. ¿Qué implica? El mensaje del evangelio implica una entrega total de nuestra parte. E implica un mensaje completamente diferente a cualquiera de los otros dioses que tenía el Imperio Romano en ese entonces y de los dioses y los ídolos que tiene nuestra sociedad hoy en día, que son muchos. Entonces, ¿una más? Entonces nos queda como pregunta, ¿cómo te está llamando Dios a ser santo y a vivir en esa santidad? ¿En qué cosas, si quieren ahí se puede agarrar el control y pueden prender ahí, sí, para que haya un poquito de... Sí, pero digo por si falta aire ahí. Entonces, Dios quiere que miremos a nuestra vida y nos preguntemos, ¿cómo Dios me está llamando a ser santo? Él me ha hecho santo espiritualmente dentro de estos tesoros espirituales que Él me ha dado en los lugares celestiales, pero ahora yo tengo que vivir en eso. Es cumplir la oración del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Hay un montón de cosas que espiritualmente, si sos un hijo de Dios, ya son nuestros, ya nos identifican. Pero muchas veces nosotros no vivimos en esa realidad. No vivimos acorde al llamado de santidad que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, ¿qué implica eso? Implica, ayer hablamos en la asamblea, implica vivir en santidad en cuanto a mis finanzas, en cuanto a la forma en la que yo manejo el dinero, en cuanto a las prioridades que tengo. Implica vivir en santidad en cuanto a mi moralidad, a quizás a cómo yo vivo mi sexualidad, a cómo yo vivo mis relaciones. Implica vivir en santidad en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi servicio, en cuanto a mi entrega, en cuanto a mi amor a los demás, en cuanto al tipo de situaciones, de conversaciones en las cuales yo estoy dispuesto a ser parte. Implica quizá a veces limitar algunas o cortar con algunas amistades, porque en este momento yo no estoy pudiendo ser de buena influencia, sino que esas influencias me están ganando a mí, por lo tanto tengo que apartarme. Yo creo completamente en la importancia y en la veracidad de nosotros tener que tener relaciones con personas no cristianas, tener amigos, pero hay que reconocer que hay momentos donde nuestra madurez espiritual está en un lugar donde si nosotros nos seguimos involucrando de la misma manera en algunos círculos o en algunas relaciones como antes de nuestra vida en Cristo, nos van a pasar por arriba. Y necesitamos apartarnos por un tiempo para fortalecernos, para afirmarnos en nuestra fe y ahí poder ser de influencia. Y ahí poder ser de bendición en esos entornos. Lo siguiente, una más. Una iglesia fiel, dice que son fieles a la iglesia santa, al pueblo santo de Dios, fieles a nuestro Señor Jesús. Y en esta historia de la iglesia de Éfeso podemos ver también cómo esta era una iglesia que a pesar de muchísimas cosas,
se había mantenido fiel. Una iglesia fiel permanece firme a pesar de todo, a pesar de las circunstancias. Y vemos, ya lo vimos un poco, pero cómo se mantuvieron esta iglesia fieles a la palabra de Dios. Como Priscila y Aquila, estos casi que miembros fundadores de la iglesia de Éfeso, cuando escucharon a alguien que aún con un buen corazón, pero tenía un mensaje incompleto, fueron celosos de la palabra de Dios, lo apartaron y le enseñaron y corrigieron el error o la falta de la palabra de Dios. Vemos también que ellos eran fieles a reunirse y a predicar a los perdidos. Lo estuvimos viendo ahí desde el versículo 8, que Pablo entró y empezó a instruir. Bueno, primero le enseñó a esos 12 discípulos con los que se encontró cuando llegó a Éfeso, pero después fue a la sinagoga y estuvo enseñando 3 meses ahí. Cuando hubo una oposición que ya no daba para más, se fueron a la escuela de Tirano y ahí se empezaron a reunir y dice que estuvo por más de 2 años. Ahí el versículo 10 dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra de Dios. Fueron fieles en reunirse, en congregarse, en no, a pesar de estas adversidades, no separarse del pueblo de Dios y mantenerse unidos y mantenerse fieles a la palabra de Dios. Pero también fueron fieles a pesar de la oposición. Y esto es tremendo, lo que viene acá al final del capítulo 19. Es una cosa impresionante que lo vemos ahí, el versículo 23 en adelante. Vieron que nos dice que en estos 2 años que estuvo Pablo predicando ahí, vivieron una especie de avivamiento. A nosotros se nos pasan 2 años volando, ¿no? Y de acá la palabra de Dios dice que en 2 años el crecimiento del Evangelio de la palabra de Dios fue tan grande que toda Asia, todas las ciudades de ese lugar conocieron del Evangelio. Pero para mí la historia que viene acá es algo más impactante todavía, que nos muestra cómo creció la palabra de Dios en ese lugar. Perdonen que estoy gritando, pero tengo competencia acá al lado. Así me pueden escuchar con claridad. No tanto, pero si vos, Priscila, me escuchás bien, así que ayúdenme con su concentración. Miren qué tremendo, versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto bárbaro. No, bárbaro no dice. Se produjo un alboroto no pequeño. Cuando la Biblia te dice no pequeño es porque dice un lío de la masita, ¿no? Por motivo del camino. El camino era la forma en la que se le llamaba hasta ese entonces a los cristianos. Fue más adelante, en otro lugar, donde se le empezó a llamar cristianos. Dice, porque cierto platero, o sea, alguien que trabaja con la plata, que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana. ¿Quién era Diana, dijimos? La diosa, una diosa importantísima para los griegos y los romanos, y que Diana era como la diosa de esa ciudad, ¿no? Que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, o sea, los que trabajaban con la plata, ¿no? O sea, tenía un negocio bárbaro con la religión, ¿no? Reunió a estos, o sea, los artífices, todo a lo que él le vendía y con lo que trabajaba, con lo que hacía el negocio, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, esto era como una asamblea de sindicato, fue el sindicato de los que trabajaban con la plata, y dijo, compañeros, ustedes saben de nuestra prosperidad, que nuestra prosperidad depende de este comercio. El tipo era clarito, no andaba con vueltas, no decía no porque la diosa Diana, no, decía acá se nos están tocando el bolsillo. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Cómo les estaban complicando su comercio y su negocio? Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. ¿Vieron que el mensaje era claro? El mensaje era claro. Y el mensaje no solamente era sobre Jesús, sino que también señalaba la idolatría del pueblo. Y no solo corremos peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor.
y de que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Esto se me pone la piel de gallina ahora, se me ericé todo cuando lo leí. Porque dijimos que aproximadamente muchos calculan que había unas 300.000 personas en Éfeso, entre 300 y 400.000. Y sumemos entre toda Asia, capaz que ahí sí podemos estimar arriba del 1.000.000. ¿Cuánta gente podría haber empezado a prestarle atención a Pablo y se habrían convertido de verdad y haberse vuelto de su idolatría para que esta gente sintiera que su negocio de esta religión en la cual todo el mundo profesaba, que era la idolatría de los dioses greco-romanos, se viera amenazada? Es fuerte. Estamos diciendo que acá, en este periodo de 2 años, la iglesia fue multitudinaria. Y al punto de que realmente ellos sentían que su forma de vida se veía amenazada frente a los cambios no solamente religiosos, pero sociales y económicos que se estaban dando por la presencia de la iglesia. ¡Wow! Y yo leo este pasaje, hermano, y yo quiero soñar en grande. Imagínense un avivamiento, hermanos, en nuestra ciudad, en Las Piedras, donde las santerías se empiezan a fundir. Imaginémonos un avivamiento, hermanos, donde los fiolos se queden sin su negocio por la disminución de la prostitución. Imaginémonos un avivamiento donde los narcos tienen que cerrar sus bocas en Las Piedras y llevarlas a otros lados, porque el impacto del poder del Evangelio empieza a sacar a los drogadictos de las calles. Y por un lado digo, ese es nuestro Dios, oremos por eso, y por otro lado me pregunto qué lejos que estamos de eso en nuestra predicación con fe y desafiante de las Escrituras y del Evangelio. Pero ese Dios que revolucionó toda Asia en el primer siglo es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y esta iglesia, y bueno, por ahora viene todo lindo, ¿no? Pero acá dice que cuando oyeron esto, se llenaron de ira, fue como que les cayó la ficha. Este Demetrio fue como el primero que empezó a razonar esto, ¿no? Ellos veían que cada mes tenían menos entradas en su negocio y se preguntaban por qué. Y Demetrio les hizo prender la lamparita por culpa de los del camino, por culpa de los cristianos, por culpa de Pablo. Y Pablo se ve que no estaba ahí porque agarraron a 2, no a Pablo, sino a Gallo y Aristarco, que eran 2 prominentes ahí de la iglesia, y los llevaron a una especie de a un teatro para matarlos. Y dice que fue tanto la desesperación, dice que por 2 horas nadie pudo hablar, porque todo el mundo gritaba y decían, grande es nuestra diosa Diana, y estaban desesperados por querer matarlos, hasta que alguien logró frenarlos y no sucedió nada. Pero fue una posición tremenda. Aunque eran muchos los cristianos, empezaron a sufrir gran persecución. Y esta iglesia se mantuvo fiel, firme y fiel. Una más. Y ahí nos queda esta pregunta. ¿Cómo somos animados y desafiados nosotros a permanecer fieles al Señor? ¿Cuáles son las oposiciones que nos hacen quedarnos por el camino? Nos quedamos por el camino, nos dejamos de congregar o dejamos de servirnos. Cuando tenemos un problema del trabajo, pum, nos bajoneamos y ya largamos todo. Cuando tengo una discusión, tengo una diferencia con un hermano, ¿sabes qué? Pum, ya no voy más. Cuando me ofendo porque me dijeron algo que no me gustó, en vez de una actitud como la de Apolos, que fue humilde y escuchó, ¿sabes qué? No, qué horrible, no se me quiere, no se me aprecia, pum, me desaparezco. Cuando en mi familia alguien que no es cristiano me hace algún comentario negativo sobre la iglesia, no, qué horrible, ya me desanimo, no voy. Cuando el trabajo, un día me animo a hablar algo de Cristo y se burlan de mí o me desprecian por eso,
no, al final esto no se puede, no voy a hablar más. Qué fácil, y me incluyo ya, ¿no? Yo acá, primero, ¿no? Qué fácil nos desanimamos y dejamos de permanecer y dejamos de ser fieles al Señor. Pero Pablo le escribe a esta iglesia, fieles en Cristo Jesús. Y ese en, que elegí esa traducción porque es ese fieles en Cristo Jesús, es la más correcta, por llamarlo de una manera, en cómo está escrito ahí en el griego. Hay algunas versiones que dicen fieles a Cristo Jesús, y eso está implícito, pero específicamente dice fieles en Cristo. Y eso es raro, porque uno es fiel a algo o a alguien, ¿no? Pero ese fieles en Cristo, lo que significa es que incluso nuestra fidelidad a Dios es por ese mismo Cristo, que es Él quien nos sostiene, es Él quien nos da la fuerza, es Él quien nos levanta cuando estamos caídos, es Él quien nos apartó, quien nos santificó y quien nos levanta y quien nos da fuerzas, es Él quien nos rescata, es Él quien nos da ánimo cuando estamos caídos. Y solamente por Él es que podemos decir que somos parte del pueblo de Dios, apartados para ser santos y para vivir fielmente a Él, a pesar de nosotros. Amén. Y es por eso que también invito y animo al grupo de alabanza que puede ir pasando. Hoy, como domingo también de Santa Cena, pensemos en eso. Pensemos, hermanos, en que es el sacrificio de Jesús, su cuerpo y su sangre que fue entregada por nosotros, por medio de la cual fuimos santificados, fuimos lavados de nuestros pecados, fuimos apartados como un pueblo suyo para su posesión, y es por su sacrificio y por su resurrección que también Él nos mantiene fieles a pesar de nosotros. Así que preguntámonos de qué maneras el Señor nos está llamando a ser fieles a medida que nosotros vamos examinando también nuestra vida. Amén.